Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Yaciel Macías y estoy muy feliz de tenerlos aquí en un nuevo episodio de Diálogos de Vida Podcast. En este capítulo nos vamos a sumergir, nos vamos a dar un clavado en un tema que es de mucha importancia y es de mucha relevancia, y es el tema del autismo. El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la manera en la que las personas perciben o interpretan el mundo. Y es que a lo largo de este episodio vamos a profundizar un poco y vamos a encontrar el significado de lo que es vivir siendo una persona con autismo, los desafíos que enfrenta una persona con autismo y cómo nosotros como sociedad podemos contribuir a un espacio más inclusivo y más comprensivo. Asimismo, también hablaremos sobre la importancia y la concientización en la comunidad autista y cómo cada uno de nosotros como seres humanos podemos aportar nuestro granito de arena para hacer un cambio. Así que acompáñenme en este viaje marcado de aprendizaje y comprensión. Cabe destacar que todo lo dicho en este episodio estará sustentado en el manual de autismo dada por la Fundación del Teletón. Pero, ¿qué es lo que tienes que saber acerca del autismo? Bueno, empecemos planteando una pregunta base en este capítulo. ¿Qué es el autismo? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el autismo, también conocido como trastorno del espectro autista, es un grupo de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. Es un trastorno que ocasiona restos importantes de habilidades sociales, de comunicación y de conducta. Y el nombre técnico adecuado para este término es trastorno del espectro del autismo, o por sus siglas TEA. Como su nombre lo indica, el autismo es un trastorno, no una enfermedad. Por lo tanto, podemos decir y aclarar que al ser un trastorno y no una enfermedad, esto no tiene cura alguna. Es decir, que tú ya naces con esto. No es algo que adquieras con el tiempo, no. Esto ya viene de nacimiento, pero muchas personas prefieren llamarlo condición. Ahora, al ser un trastorno y no una enfermedad que se adquiere de nacimiento, ¿existe una causa u origen del autismo? La respuesta es sí, y lo primero que tienes que saber es que el diagnóstico de tu hija o hija no es tu culpa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos padres que tienen hijos con discapacidad tienden mucho a culparse de esto. Y la realidad es que ningún padre de familia, ninguna madre de familia tiene la culpa de esto, porque tú no provocas esto, o sea, tú no tienes el control de tampoco ninguna acción que se haya hecho durante el desarrollo del embarazo tiene algo que ver. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú como padre recibes la noticia de que tu hijo viene con algún trastorno del neurodesarrollo, lo primero que se te cruza por la cabeza, el primer pensamiento intrusivo que a los padres les viene a la cabeza es: ¿qué hice? Fue mi culpa, yo lo causé. Esto me pasa por irresponsable, cuando nada que ver. Tú como padre y como persona en general no tienes el control. ¿Y saben qué nota ahí? Ansiedad y culpa, que son emociones complejas y que al momento de recibir una noticia de impacto te quedas en shock, y lo primero que empiezas a hacer es autorresponsabilizarte de algo que no está dentro de tu control, porque la realidad es que al ser un trastorno del neurodesarrollo, una persona con autismo nace con autismo. No lo va adquiriendo después, y mucho menos se relaciona con las vacunas o algún tipo de alimento que se haya consumido, ni mucho menos el sexo o su grupo étnico. Y es que la causa del autismo actualmente se considera multifactorial, es decir, que pueden haber N cantidad de razones por las cuales tu hijo haya adquirido este trastorno del neurodesarrollo. Es decir, que no existe una sola causa, sino que resulta de la interacción de múltiples componentes. De hecho, las investigaciones apuntan a que existen genes que, combinados con factores ambientales, podrían causar este trastorno. Y es que cuando hablamos de factores ambientales, se pueden considerar antecedentes de salud de la familia, el desarrollo del embarazo, si existieron o no complicaciones durante el parto, bajo peso al nacer, el bebé fue muy prematuro, entre muchos otros. Es importante recalcar y remarcar: estos factores por sí solos no generan el autismo, no ocasionan el autismo. Más bien es una combinación con factores genéticos que aumentan su riesgo. Pero, ¿qué tan común es el autismo? ¿Con qué frecuencia se desarrolla el trastorno del neurodesarrollo? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños
presentan esta condición. En México, de acuerdo con el único estudio realizado por la Clínica Mexicana de Autismo, o por sus siglas CLIMA, 2016, se calculó que 1 de cada 115 niños presentan este trastorno del neurodesarrollo. De hecho, este trastorno se hace presente comúnmente y mayormente en varones que en mujeres. Por cada 5 casos de autismo, 4 son de hombres y 1 es de mujer. Esto me lleva a plantear una pregunta muy importante. ¿Qué características presenta una persona con autismo? Al igual que todo ser humano y toda persona, cada niño y niña con autismo es diferente, es único, es irreemplazable. Así como no existen 2 personas en el mundo iguales, tampoco existen 2 personas con autismo iguales. Es por esta razón por la cual se utiliza el término espectro, para poder reconocer que las características presentadas por cada persona serían muy variables. Y saben que esto me acaba de recordar la frase muy célebre y muy importante que lo refleja. Si conoces a una persona con autismo, conoces solo a una persona con autismo. Y esta frase es del doctor Stephen Storr. Sin embargo, podemos decir de forma general que todas las personas con autismo tienen restos en 3 áreas importantes: el área social, la comunicación y la conducta. Tomando en cuenta estas 3 áreas, el área social, la comunicación y la conducta, permítanme desglosarles las características de cada uno de estos 3 componentes. Componente número 1, social. Logra responder a preguntas abiertas, pero no logra seguir una conversación. Logra compartir un espacio de juego, pero con dificultad para establecer un juego con otro. Dificultad para interactuar con niños de su edad. Su atención solo se centra en el objeto de su interés y no en quien lo tiene. No logra iniciar o desarrollar un juego. Responde ante una fuente de sonido cuando una persona está llorando, pero no presenta respuestas o acciones para ofrecer consuelo. Segundo componente, la comunicación. Ausencia del lenguaje verbal. De la expresión de una necesidad, tiende a tomar al adulto de la mano y dirigirlo hacia el lugar donde se encuentra el objeto deseado. Si posee lenguaje, puede repetir frases ecolálicas, es decir, repetir frases de un adulto o frases o diálogos de una película, etc. Dificultades para el uso y comprensión de gestos de comunicación. Por ejemplo, identificar la cara de aburrimiento de algo que no le gusta. Entender el lenguaje de forma literal, ya que ellos no entienden las bromas. Suelen hablar en tercera persona para referirse a ellos. Por ejemplo, ¿quieres jugar? Pedro quiere un dulce, haciendo alusión o dando a entender que Pedro, o sea, él, quiere un dulce, pero en lugar de decirlo en primera persona, lo dice en tercera persona. Pasemos al tercer componente, la conducta. Presentan dificultades para aceptar cambios inmediatos en sus rutinas, fuerte apego, preocupación por objetos inusuales e interés excesivamente perseverante. Presenta aleteo, brinco, chaca sus dedos, movimientos de manos en línea media, estremece su cuerpo, corre de un punto a otro, gira sobre su propio eje o alrededor de objetos y posee una mirada lateral. Tienden a hablar sobre características muy específicas de algo que les gusta. Un ejemplo de esto que se me viene a la cabeza es la serie Abogada Gu, una abogada extraordinaria. Ella tiene una obsesión muy grande con las ballenas y te puede contar lo que tú quieras acerca de las ballenas. Con esto me refiero a este término de que tienden a hablar sobre características muy específicas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de aprenderse todo. Es como si tuvieran un superpoder. O sea, si tú les preguntas acerca de cualquier cosa que les guste, te lo van a mencionar así. Pueden presentar conductas no adaptativas, como gritar, llorar, aventar los materiales, gritarle a un adulto, pegarse a sí mismo, jalar el cabello y o morderlo. Tienden a alinear objetos por color, forma u otro atributo. Pero dentro de estos parámetros hay alguna fortaleza, algo que pueda destacarlos, y la respuesta es que sí. Y es que muchas veces nos enfocamos únicamente en los restos y las limitaciones que puede tener el niño o la niña con autismo. Pero es muy importante que también se le dé reconocimiento a esas fortalezas, a esas características tan lindas que
hace único a la persona. Como un ejemplo general, aquí les dejo las fortalezas que pueda tener el niño o la niña con autismo: honestidad, buena memoria, habilidades en áreas como la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería, apego a las normas y la capacidad de tener una hiperconcentración en ciertas actividades. ¿Existen grados o niveles de autismo? Anteriormente se clasificaba el autismo en términos de grave, moderado y leve. Se pensaba que existían varios tipos de autismo. Cuando las familias recibían el diagnóstico clínico de autismo en su hija o hijo, esperaba que al menos fuera un nivel más bajo, es decir, un nivel leve, entre comillas, el mejor tipo de autismo. O en otras palabras o en otros términos, autismo funcional. Porque de esa manera los familiares sentían que había mayor esperanza para su hijo o hija que fue diagnosticado con autismo. Pero en tiempos más actuales esto cambió. Se comenzó a tener un cambio importante y una visibilidad importante a la forma en la que se veía la discapacidad, y por ende cambió la forma en la que se veía el autismo. Y entendimos que lo realmente importante y lo realmente fundamental son los apoyos que les damos a nuestros familiares para que puedan realizar y participar en cualquier actividad de su interés. Pensemos un momento en nosotros mismos, en cómo aprendimos a pintar, andar en bicicleta o cómo aprendimos a cocinar. Seguramente alguien nos enseñó, nos corrigió y nos dio supervisión hasta que nosotros lo lográramos. Sea tú aprendiendo a manejar un carro, aprendiendo a andar en bici e incluso aprendiendo un idioma, hay una supervisión detrás, hay alguien detrás de ti que te dice: haz esto, no hagas esto, o puedes hacer esto de una manera más óptima, o incluso, pero si le preguntas a alguien más, si te comparas con algún amigo, conocido o hermano, seguramente encontrarás que el proceso de aprendizaje de cada uno fue distinto, fue diferente, fue único. Seguramente los apoyos y el tiempo que nos tomó dominar dicha habilidad sean tan diversos como el número de las personas a las que les preguntes. Teniendo esto en mente, es ahí donde comienza a cambiar el foco de atención y se deja de buscar el grado o el nivel de gravedad de un diagnóstico. Y es ahí mismo donde se comienza a identificar los niveles de apoyo, reconociendo y destacando que, como cualquier persona sana, las personas con autismo pueden adquirir apoyo para el desarrollo de sus actividades diarias. Pero esto que acabo de mencionar me lleva a plantear una pregunta: ¿qué es un apoyo y cómo identifico el nivel? De acuerdo con Lucasson 2002, los apoyos son sujetos, recursos y estrategias que tienen como objetivo promover el desarrollo, los intereses y el bienestar de la persona, que da como resultado una mayor independencia, productividad, mayor participación en la sociedad y mejora su propia calidad de vida. Y los niveles de apoyo hacen referencia a la intensidad y la frecuencia con la que una persona necesitaría que se le presenten distintos objetos, herramientas, recursos y o técnicas para realizar sus actividades. La realidad es que existen 3 niveles de apoyo que determinan el grado de intervención que requiere cada persona con autismo. A continuación les dejo esta tabla de aquí y vamos a ir explicando paso a paso esta tabla. Nivel 1. Necesita apoyo. Factor: comunicación. Dificultad para comenzar interacciones sociales. Puede parecer que tiene poco interés o poca relevancia en las interacciones sociales. Los intentos para lograr hacer amigos o amistades son excéntricos y habitualmente no tienen éxito. Factor: conducta. Dificultad para alternar actividades y problemas a la hora de organizar y planificar. Nivel 2. Necesita apoyo notable. Factor: comunicación. Deficiencias notables en la comunicación verbal y no verbal. Inicio limitado en las interacciones sociales y respuestas reducidas o anormales. Factor: conducta. Dificultad para aceptar los cambios. Tienen comportamientos repetitivos como gritar, girar sobre su propio eje, brincar, aplaudir, sacudir las manos, etc. Sus gustos e intereses son restringidos. Es decir, se interesan por cosas o por temas muy específicos, aunque puede variar el tema, ya sea las plantas, los piratas, los planetas, la ciencia, etc. Dificultad para cambiar el foco de atención. Cuando hay algo de su interés, se obsesionan con el tema y su atención está únicamente enfocada en eso. Nivel 3. Necesita apoyo notable y constante. Factor: comunicación. Dificultades graves en la comunicación verbal y no verbal.
inicio muy limitado en las interacciones sociales y una respuesta mínima a la apertura social de las otras personas. Factor conducta, inflexibilidad del comportamiento, extrema dificultad para hacer frente a los cambios. Los comportamientos repetitivos e intereses restringidos intervienen notablemente con su funcionamiento en todos los AME. Ansiedad demasiado intensa para cambiar el foco de atención. Ya para llegar al final de este episodio, quiero agradecer a Charlie Plus y a Sanrolicom por prestarme un espacio. Aclaro que si bien este es un podcast, este es un espacio donde se hace visible a lo que no es invisible, ninguna información que yo di en este episodio puede ser considerada como parte de un proceso terapéutico. En caso de requerir ayuda, por favor, acudir a un profesional de la salud enteramente capacitado para poder tratar tu problemática en consulta.